a nuestra nueva sesión de Gato Dumas Webinar. El día de hoy tenemos un invitado bastante importante para nosotros, para el entorno que nos rodea hoy por hoy en la actualidad de la gastronomía bogotana y nacional, por supuesto. Trabajó en New York en restaurantes de estrellas Michelin. Hoy por hoy se desenvuelve como uno de los principales representantes de la gastronomía colombiana, a mi parecer puntualmente, chef propietario del restaurante Salvo Patria. Bueno, nada más ni nada menos que Alejandro Gutiérrez. Alejandro, buenos días. Bienvenido a este Gato Dumas Webinar. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos. Gracias por la invitación. Con gusto, siempre bienvenidísimo por acá. Nada, es un placer realmente tenerlo, poder volver a hablar con usted, pues ya hemos tenido un par de oportunidades de hablar. Y bueno, quisiera que arrancásemos, que nos dijera puntualmente, bueno, quién es Alejandro, cómo llega a la gastronomía, cómo, digamos, hoy llega a posicionar a Salvo Patria con un concepto que para mí es realmente admirable, de muchísimo ejemplo definitivamente. Y bueno, nada, cuéntenos un poquito. Bueno, nada, ¿cómo llegué a la gastronomía? Pues es difícil, uno de pronto tiene que contar un poquito de la historia más o menos. Pues digamos que crecí en un entorno en donde se apreciaba mucho la cocina y el ambiente de la cocina, sobre todo, como lugar, no tanto pues como el oficio. Y, y pasaba mucho tiempo con mi mamá en la cocina, en la finca con mis tíos y siempre se vivía como alrededor de ese tema y yo creo que de ahí me empezó a mí el gusto. Yo le ayudaba a mi mamá, que es una gran cocinera, le ayudaba mucho a cocinar desde muy pequeño, ponía a hacer tareas muy simples desde que tenía 7 años, 6 o 7 años yo creo, y de ahí empecé como a sentirme, pues básicamente eso arranca porque uno se siente cómodo y muy, y digamos, feliz en ese entorno. Yo después estudié biología, pero pues no estaba muy convencido del tema, me terminé saliendo casi terminando la carrera. Ahí, y ahí nada, empecé a hacer pasantías de una en Donosti Tábula, eh, porque llevaba ya un tiempo en que me había dado cuenta que lo que me gustaba era cocinar. Yo llegaba a la casa a cocinar todo el tiempo y pues me di cuenta que como que por ahí era el camino, era algo en donde me sentía muy cómodo y contento y pues lo sentí como que eso sí era un camino de vida. Y eso fue hace ya, qué sé yo, como 16 años. Empecé haciendo pasantías en Donostia y ya después estuve varias veces en Donostia como con diferentes, digamos, cargos. Terminé siendo el chef ejecutivo de Donosti Taula al final. Estuve en Nueva York, como mencionaste, estuve también en Lima un año y bueno, después de eso vino Salvo Patria. Tremendo, estuviste en Lima, sabemos que en Central, con Virgilio. Sí, fue el año de apertura de Central. Digamos que un año en donde, si bien en términos de estructura ya se dejaba ver que Central iba a ser un gran restaurante, era muy distinto en términos conceptuales a lo que es hoy en día, de este tema de rescatar como las raíces peruanas y de hacer un recorrido muy del territorio peruano. En esa época, digamos que era distinto, pero pues ya se veía y Virgilio ya estaba como muy claro en que iba a buscar un camino pues de llevar el restaurante a donde está en estos momentos. Claro. Bueno, cuéntanos, porfa, cómo es el desenvolvimiento de Salvo Patria? ¿Cómo nace Salvo Patria? Salvo Patria nació, digamos que yo no fui creador de Salvo Patria en un principio, eso lo hizo Juan Manuel Ortiz, que es actual socio y gran amigo, con quien digamos que he construido todo lo que ha pasado hasta ahora en Salvo Patria, salvo esa primera etapa, que era un pequeño café abajo de Minimal en el Parque Portugal, ahí en Chapinero, en la 57 con cuarta, y el cocinero en esa época era Sebastián Pinzón, quien en estos momentos con Jaime Rodríguez hacen parte pues y son como las cabezas de Proyecto Caribe y del restaurante CLL. Sebas estaba muy joven en esa época, yo después me involucré con Salvo Patria porque me empecé a volver muy amigo de Juan Manuel y terminamos decidiendo coger ese pequeño café y llevarlo a la casa donde estamos actualmente y volverlo más un restaurante.
Em, y apuntarle, porque en esa época, digamos que estaba muy concentrado en el café y que fuera una cocina muy práctica, era una cocina que en serio no tenía más de 8 metros cuadrados, era diminuta, entonces no se podía hacer mucho. Más allá de unos sándwiches y un menucito de almuerzo, pues no había un limitante en infraestructura grandísimo. Lo que quisimos nosotros fue llevarlo ya a un lugar mucho más amplio, tener una buena cocina, aunque al principio pues nosotros montamos eso un poquito con un presupuesto muy limitado y la cocina ha ido creciendo con el tiempo y la hemos reinvertido pues como para hacerla mucho mejor, pero pues sí teníamos ya un espacio para enfocarnos ya en producto local 100% y en procesos artesanales y más manuales, y eso fue lo que arrancamos haciendo en un principio con Salvopatria. Bien, buenísimo. ¿Cómo, digamos que el concepto de salvopatria hoy por hoy, cómo lo definirías tú, Alejandro? Pues hombre, una cosa que nosotros tuvimos muy clara con Salvopatria al principio es que no queríamos desarrollar un concepto, porque cuando uno desarrolla un concepto está limitando la posibilidad de cambiar con el tiempo, de darle cabida a una cantidad de ideas que Juan Manuel y yo siempre hemos tenido. Somos unas personas muy creativas, afortunadamente tenemos otro socio que es Santiago, que es el financiero y es el que nos pone los pies sobre la tierra, porque nosotros somos un poco más volados y siempre hemos querido, o siempre quisimos desde un principio que Salvopatria fuera un lugar al que uno quisiera llegar a trabajar y hacer las cosas y a desarrollar las ideas. Entonces, si uno llega a un concepto, lo que está haciendo es limitando las cosas. Los conceptos al final terminan encasillándolo a uno y marcando las decisiones que uno tiene que tomar de una manera muy radical y nosotros no queríamos eso. Entonces lo que nosotros quisimos sí fue construir una filosofía y esa filosofía nos ha permitido hoy en día cambiar un montón, eh, haber cambiado de una carta fija a una carta que cambiaba prácticamente todos los días. El año pasado, este año le bajamos un poquito al ritmo y la empezamos a cambiar una vez a la semana. Eh, nos ha permitido desde servir menús de almuerzo totalmente confort, servir medio pollo asado con papas, desde eso hasta hacer menús de degustación y de variedades de vinos naturales con platos un poquito más de autor y conceptuales y todo eso. Y todo eso ha sucedido dentro de la misma filosofía y esa filosofía ha sido la de acercar a proveedores, clientes en el mismo lugar. Nosotros queríamos acercar eso que estaba pasando en esa Colombia oculta por cuenta del conflicto armado y de tantos años en donde nosotros, las personas que habitábamos las ciudades, teníamos muy poco acceso al territorio colombiano y a nuestra cultura y a lo que pasaba más allá de los límites de una ciudad. Eh, Gracias a que se ha ido abriendo un poco más el territorio de los colombianos, nosotros quisimos acercar esa idea y ese tema de orgullo por lo nuestro y todo eso al comensal y a partir de esa filosofía de una filosofía de ser responsables y conscientes con el medio ambiente, de tener responsabilidad social, hemos construido lo que nos ha dado la gana. Bajo el mismo, digamos, bajo esa misma filosofía, hemos hecho caterings para matrimonios, caterings para eventos, hemos hecho mercados, hemos hecho brunch, hemos hecho lo que nos ha dado un poco la gana. Menús de degustación estilizados, hemos invitado a cocineros internacionales, nacionales, hemos hecho de todo. Eh, y hemos sido fieles siempre a eso que establecimos nosotros desde un principio como filosofía y sigue estando ahora. Entonces, yo sí digo, y yo soy la primera persona que insiste, y sobre todo en un momento en donde hay tantos conceptos tan rebuscados, carentes de ideas y carentes como de peso, que yo creo que nosotros deberíamos enfocar mucho más en transmitir ideas que en establecer conceptos definitivos. Entonces a mí me preguntan cuál es el concepto de salvopatria y me toca echar esta retaíla porque es que no existe. A mí me parece sinceramente muy valioso que esta clase de aclaraciones existan porque siento, siento algo muy, muy parecido a lo que hablas. Definitivamente creo que la creatividad y el producto a nivel gastronómico es muy amplio y hay mucha versatilidad para poder jugar, probar, hacer y demás. Y aparte, pienso que el talento humano y el valor humano también tiene muchísima apertura para generar conceptos mucho más completos ante todo esto, toda esta apertura, tanto cambio que ha habido, no solamente a nivel cultural, social, también lo que tú dices, a nivel climático, que definitivamente hoy por hoy la dinámica nuestra
nuestra aula a partir de la gastronomía, lo que movemos hoy por hoy, debe estar, digamos, más enfocada hacia estos fines, definitivamente, con un factor social y demás, como recién lo nombras. Digamos que cómo dentro de la elaboración, dentro del proceso diario de Salvopatria, bueno, por supuesto esto tocando una metodología previa a la situación que vivimos en el mundo, digamos que estos temas, ¿cómo los relacionan ustedes con su día a día? El sentido social, el medio ambiente, el apoyar justamente a estos productores después de la apertura que tú hablas. Pues hombre, esto requirió de mucho, de pensar muy bien las cosas, porque cuando uno también quiere ser fiel y mantener una filosofía, y tenemos un cambio tan abrupto como el que está sucediendo en estos momentos, eh, no se pueden hacer cosas a la ligera, a pesar de que hemos tenido que acudir también de una manera muy acelerada, eh, pues no hacer las cosas a la ligera. Y nosotros estuvimos pensando mucho en, en qué íbamos a hacer en estos momentos para arrancar a operar con la coyuntura actual y la complejidad del tema. Eh, y quisimos soportar todo a partir de un mercado. Y el mercado eh, va a ser el eje, digamos, y ha querido ser el eje y va a ser el eje, digamos, de lo que va a pasar de ahora en adelante con Salvopatria. ¿Cuál es la idea? Seguir acercando a los proveedores al producto local, limpio, de comunidades, con responsabilidad social. Ahí está todo eso. Y estamos incluso llegando más ahora a los hogares, a que en los hogares haya papa nativa o haya productos orgánicos o haya huevos de campo o haya cosas que la gente no tenga que ir a comprar a un supermercado de cadena en donde el producto es en su mayoría de una calidad pésima o las cosas buenas son importadas. Entonces, ahí estamos siguiendo fieles a eso. Seguimos cambiando nuestro menú en la carta de domicilios. A mí nunca me han matado los domicilios y de hecho no me siguen matando, pero pues tenemos que acudir a eso para poder sobrevivir. Y entonces una carta que también va a seguir variando y está pegada a lo que hay de temporada y todo ese tema. Eh, y, y pues sí, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos también diseñando un nuevo menú, estamos súper conscientes en términos sociales en estos momentos de algo que es supremamente necesario y y es pararle bolas a nuestros empleados y no dejarlos en la calle. Hemos hecho un esfuerzo gigantesco por seguir con los muchachos en el restaurante eh, y estamos desarrollando ahorita también en términos de conciencia social y demás. Eh, Estamos trabajando ahorita y acabamos de lanzar una guía para reapertura de los restaurantes que está para que el que quiera la pueda consultar en Instagram y descargarla desde Dropbox y la pueda modificar para aplicarla a cualquier tipo de negocio. Entonces, pues seguimos haciendo eso en estos momentos y como digo, conceptualmente no sé qué seamos en estos momentos porque no tengo ni idea. O sea, en esta coyuntura está muy complejo, pero seguimos fieles a esas ideas y a todo eso que está pasando en estos momentos, digamos, a todo lo que desarrollamos nosotros durante tanto tiempo. Eso definitivamente es clave y creo que has tocado un tema que es fundamental en cualquier tipo de proceso, no solamente gastronómico, sino pienso que en cualquier disciplina es justamente sentarse a pensar con por supuesto, la ayuda de su equipo y demás en desarrollar justamente, bueno, cómo vamos a lograr seguir nuestro ideal, seguir nuestra filosofía para ser fieles justamente a lo que pensamos, creemos y por lo cual trabajamos. Eso me parece realmente muy valioso, que indistintamente en cualquier escenario definitivamente hay un tema de adaptación ante la situación básicamente que sufrimos hoy y demás. Nos pregunta Sebastián Marín, con la alta variabilidad de la oferta de platos en el restaurante, ¿cómo sienten que se mantiene la esencia en lo que se sirve? Eh, a ver, yo creo que tiene más esencia algo que esté cambiando más, porque es más, lo que nosotros tenemos que entender es que esto no es capricho, lo que nosotros hacíamos de cambiar la carta constantemente, no es un capricho, sino que corresponde a cosas lógicas. Y a cosas lógicas como qué, como que la naturaleza no es estática, como que los ciclos de la Tierra no son estáticos. Uno no puede pretender tener
corvina todo el año, ni tener remolachas todo el año o tener mango todo el año en una carta. Eso es completamente contradictorio. Si uno compra un mango Tommy en febrero está divino, pero si trata de conseguir un mango Tommy en agosto está malísimo, ¿cierto? O tiene que comprar otra variedad de Tommy muy floja o compra un mango que está totalmente ácido, pues ¿para qué lo hace? Entonces, a nosotros se nos olvidó eso, porque los restaurantes se terminaron volviendo estos lugares en donde había que satisfacer el cliente a toda costa y se nos olvidó qué nos soporta y qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Nosotros cocinamos pegados a la producción del mercado y a lo que nos proveía la tierra hasta hace muy poquito, que decidimos tener estas cartas frías y estas vainas que no tienen nada que ver. Entonces, yo creo que es más fácil conservar la esencia con estos cambios, ¿no? O sea, sí, pegados a la temporalidad, a los productos, al entorno, a todo ese tipo de cosas. Ahora, uno tiene que tener claro una cosa ahí, y es que pasa mucho hoy en día, y sobre todo con las redes sociales, que es muy poca la gente que está desarrollando conceptos originales o ideas originales o filosofías originales que les salgan del corazón o que vengan de su reflexión, de su vida y ese tipo de cosas. En estos momentos todo el mundo está queriendo hacer un plato como lo hace tal cocinero o como lo hacen en tal restaurante, o quieren hacer una carta como la de tal sitio. Y ahí obviamente no va a haber esencia si uno conserve una carta durante todo un año. Uno, si piense mucho en los platos y todo eso. Entonces, cuando uno hace las cosas como uno quiere, pues yo no digo que uno no consulte a otros cocineros para entender cómo hacen una técnica o cómo hacen ciertas vainas, o uno a veces coge ideas y las adapta a su cuento. Eh, pues sí, yo creo que mantener la esencia, y es, la esencia de nosotros es esa, es que cambiamos y es que, nada. Ahora, uno cambia mucho de platos, pero pues no es que hagamos todo el tiempo platos nuevos. Nosotros a veces cuando vuelve a ver o cuando llega el pescado, digamos, nosotros hemos trabajado con 33 especies distintas de pescado. Entonces cuando hay, que es una vez al año, digamos, maji maji, pues volvemos a esa receta que nos gusta hacer del maji maji, que es buenísimo. Y la ponemos en la carta, no nos estamos inventando nada nuevo. Entonces sí, es un poquito como funcionan las cosas. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted, Alejandro. Básicamente, por justamente esto es un mensaje que nos ha llegado a nosotros muchas veces, los que estamos, digamos, metidos en el tema de la cocina como tal. Digamos que la estructura normal o lineamiento que muchas personas hacen es diseño un menú, lo escribo y luego a partir de esto voy, busco y hago, ¿no? Entonces, justamente me parece importantísimo lo que usted habla, y es algo, es uno de los mensajes también que yo procuro que mis alumnos en Gato Dumas agarren y tengan y sean conscientes, y es justamente, bueno, ir a los mercados, buscar a los productores, ver cómo se desenvuelve en nuestro territorio, por supuesto, el hecho de encontrar el mejor producto en el mejor momento a un precio accesible, módico, sensato, ¿bien? Que sea justo, por supuesto. Y justamente con esto vamos a lograr apoyar a productores, vamos a tener un producto de primera categoría, y aquí es donde nosotros empezamos a ejercer el tema creativo, empezar a probar, empezar a jugar con todas las técnicas que ya se saben, que uno ya tiene, digamos, en mente y demás. Y eso es un gran mensaje realmente, que nosotros debemos empezar, digamos, de a poco a cambiar toda esta metodología. Primero deberíamos buscar ingredientes y posteriormente, bueno, crear a partir de esto. Por supuesto, cada quien, por más que uno, digamos, que quiera o tenga referentes a nivel gastronómico, definitivamente pienso que cada quien tiene su tema, cada quien tiene su manera de ver, concebir, crear y posteriormente, bueno, ofrecer a sus comensales. Pienso también que es importantísimo que nosotros, a partir de la gastronomía, seamos entes educativos para comensales, familiares y amigos. Justamente la gente tiene una concepción de, bueno, yo quiero esto, pero un momentito. La dinámica no funciona así, tal cual usted lo decía. La dinámica es justamente que más allá de nosotros ser proveedores de comida, que es sumamente valioso, porque saber de esto es increíble realmente, pero nosotros deberíamos empezar a generar más entes de educación,
para comensales y demás, definitivamente. Y con esto conecto la siguiente pregunta. Bueno, son dos. Básicamente, ¿cuáles son, digamos, esta clase de proveedores? ¿De qué partes de Colombia les llegan productos? ¿Qué ha sido, digamos, de lo más lindo de lo que ustedes han conseguido? Y dos, y la segunda pregunta es, ¿cómo logran o cómo desenvuelven ustedes este tema creativo? Sí, digamos que, bueno, llevan sus platos en algún momento, estudian el ingrediente, crean un plato, bueno, ¿cómo logran esto? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo inmiscuyen el equipo dentro de esto? Bueno, proveedores, yo llevo conociendo proveedores desde que empecé a cocinar y yo tuve la fortuna de arrancar en un restaurante que se llamaba Donostia. Donostia y digamos, yo creo que junto a Minimal fueron los primeros restaurantes, yo creo que Perdón, en la perdón, ciudad Alejandro, donde uno perdón, te veía. interrumpo. Te perdimos en algún momento, justo cuando arrancaste a hablar de los proveedores. Ok, Si puedes, por ¿me favor, están escuchando bien ahí? ahí te volvimos a escuchar bien. Listo. Yo llevo casi 16 años, digamos, conociendo proveedores, conociendo, digamos, el producto y la evolución del producto que ha habido de, en los últimos, digamos, 15 años en Colombia, que ha sido bastante, ha sido increíble el crecimiento que hemos tenido en ese sentido. Pues yo arranqué, yo tuve la fortuna de inspirarme mucho, de escoger este camino para cocinar y para generar un restaurante por Donostia, que fue el primer restaurante, yo creo que junto a Minimal en Bogotá, que empezaron a acercarse directamente al productor. Entonces, a Donostia llegaba el productor de los quesos en su carro, desde su finca llegaba con la canastilla de quesos al restaurante. No habían intermediarios, la señora de las lechugas era lo mismo y todo eso, y uno empezó a entender ese tema, y yo desde esa época conozco proveedores. Y nada, la dinámica es, van llegando a uno porque uno prueba algún producto rico en el restaurante de un amigo y le pregunta, o porque a uno se acercan al restaurante y le ofrecen algo, o porque uno simplemente tiene la inquietud y empieza a consultar por todas partes. Bueno, proveedores aparecen de todas partes. Uno simplemente tiene que hacer el ejercicio de probar un producto que le guste, decir esto es, y empezar a hacer el enlace, el camino y el, y digamos, la estructura. Hay proveedores que es súper fácil, proveedores que ya están constituidos y están a 2 horas de Bogotá, y uno simplemente le pide referencias bancarias y una cámara de comercio y empieza a trabajar con ellos en 2 días. Pero ha habido otros procesos con algunos productos que ya han requerido de 2 años de trabajo para poder establecer las redes de comercialización, los intermediarios adecuados, negociar los precios que benefician a comunidades, y ese ha sido, digamos, el caso del pescado. Nosotros llevábamos trabajando en un programa de pesca responsable por 6 años, y apenas hace 4 años pudimos garantizar que el pescado de Salvopatria iba a ser 100% proveniente de estos programas. Y eso requirió un montón de trabajo, y yo creo que eso es de lo más satisfactorio que hemos hecho. Y hemos estado 3 veces en el Pacífico conociendo las comunidades, entendiendo las vainas, capacitando a la comunidad y capacitándonos nosotros en cómo es que funciona esto, cuáles son los artes de pesca, cómo funcionan las cosas. Eh, entonces, ese ha sido como el proceso con proveedores, y en estos momentos tenemos proveedores que vienen desde Leticia, kilómetro 42 de Leticia, en el Amazonas. Tenemos proveedores en el Pacífico de un sinnúmero de productos que no son solo pescado. Tenemos en estos momentos, digamos, en el mercado tenemos frijoles de La Guajira, eh, de Montes de María hemos trabajado con personas, de todo el Pacífico colombiano con pescado, vienen productos de Caquetá, Putumayo, Cauca, Nariño, de todas partes. Y las cosas más frescas y el tema de lácteos y cárnicos y todo eso, sobre todo viene de la región más del altiplano y de cercanías a Bogotá, fincas que están a menos de 50 kilómetros. Y se me perdió la otra pregunta que me habías hecho. Tranqui. ¿Cómo es digamos, que ustedes al recibir toda esta variabilidad de Ah, ingredientes, el tema ¿cómo, creativo. cómo lo conectan? ¿Cómo lo estudian? ¿Cómo es un tema Mm, creativo? claro. A mí con el tema creativo, a mí me gusta mucho partir de dos cosas. Y es, primero, de las limitantes. Yo creo que el mejor ejercicio creativo que uno puede hacer tiene que partir a partir
qué tiene uno y hasta dónde, cuáles son sus límites para trabajar. Eso es súper importante entenderlo. Yo nunca me pongo a crear y nunca pongo a los pelados porque los platos del restaurante en ningún momento me los invento solo yo. Quiero que todo el equipo del restaurante participe o de ideas y yo lo que hago es conducir esas ideas para que no se salgan de un parámetro de costos, de servicio, de estructura, de un montón de cosas y de conceptuales, ¿no? Entonces, yo pienso, yo les ayudo a llevar eso a los chicos a que funcione en ese sentido, un sentido estructural para el restaurante, que no se salga de la idea del restaurante. Pero yo siempre pongo limitantes y es, vamos a hacer un plato, digamos que no sé, empezamos a trabajar con una huerta que tiene unas cebollas muy bonitas y hacemos un plato que solo tenga liliáceas, la familia de las cebollas. Entonces nos inventamos un plato que tenga puerro, ajo, cebolla y que funcione. Esas son cosas conceptuales locas. O nos llegó el pescado de una talla muy pequeña, tenemos que cambiar el filete, no podemos servir filete, vamos a servir pescado entero. ¿Cómo hacemos un pescado entero que sea del putas? Y en estos momentos tenemos en temporada estas tres cosas y trabajamos sobre eso y ahí elaboramos un plato. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Hay otra también que a mí me gusta mucho y es acudir a las cocinas tradicionales y no ponerse uno de loquillo a inventarse vainas que yo ya no me entretengo con eso, con repensar un plato y dibujarlo 10 veces y hacer una vaina. Eh, yo soy más de los que quiero que esas cosas fluyan un poquito más tranquilamente. Y a mí me gusta mucho agarrar como ideas de platos de cocinas tradicionales del mundo y acoplarlos a vainas nuestras. Ejemplo, nosotros hacemos una sopa de fideos que está inspirada en un ramen, digamos, pero tiene, los fideos son de mambe de coca y tiene, y eso es un plato que se desarrolló. ¿Cuál fue la limitante? Partimos de la investigación de cómo incorporar el mambe como un elemento que alcalinizara unos fideos. Y a partir de eso construimos un plato que fue un ramen con caldo y todo esto, pero con elementos criollos. Mazorca asada, palmito, un caldo de espinazo de cerdo con tucupí, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso creativo es eso, ¿no? Nosotros ponemos limitantes y a mí me gusta mucho lo que te digo. El tema de trabajar con cocina tradicional, no solo colombiana, sino del mundo, me parece del putas. No salirse de la idea de, a ver, unos frijoles con cerdo y aguacate, ya están. Yo no me voy a salir de eso. Pero uno sí tira una innovada y trabaja con tres tipos de frijoles criollos, y el cerdo son unos cachetes de cerdo braseados, y el aguacate va yo no sé cómo, y ahí construye un plato bien bonito, pero pues es una cosa que pues yo por lo menos crecí en la finca, crecí comiendo frijoles con arroz, aguacate y cerdo, pues. Sí, gran parte de nosotros. Entonces, un poquito eso es como hacemos nosotros los procesos en Salvopatria. Tremendo, tremendo. La verdad es, eso realmente, yo también tuve la oportunidad de trabajar en un lugar, bueno, que la gran mayoría de mis alumnos conocen y creo que usted también estuvo, pues, en algún momento con ellos, con Santiago Macías de Ilatina. Sí, sí, Justamente buenos amigos. estos temas creativos los lográbamos también así, inmiscuyendo a todo el equipo, escuchando, pues analizando, por supuesto, de una manera sensata, digamos que el proceso de elaboración, de servicio, de explicación y demás para el cliente sea pues cómodo para todos y en definitiva que se logren platos estructuralmente formados, bien hechos, por supuesto, y llamativos. Nos pregunta María Bocanegra, desde el punto de vista administrativo, ¿cómo maneja los costos cuando la carta es tan cambiante? Eso es un cuento, porque además el momento en que decidimos nosotros que la carta cambiara más fue el momento en que también decidimos volverlos mucho más organizados y estrictos administrativamente, porque tenía que ser así. Si no, eso se podía salir de control de una manera descomunal. Entonces, pues yo les digo, llevamos, y febrero, que fue muy paradójico, febrero fue el mejor mes que hemos tenido en la historia desde que abrimos Salvopatria en términos de costos, de utilidad, de todo, y nos cogió la pandemia el mes siguiente. Entonces, eso fue como bien, bien paradójico. Pero nosotros tenemos un sistema de inventarios que está ligado al POS. El POS es un
El POS es el sistema o el programa que permite agrupar todas las funciones administrativas que tiene que cumplir un restaurante en términos de facturación, inventarios, de descargue, todo esto. Entonces tenemos eso vinculado y la única manera de que esto funcione es que todos los cocineros tienen que ser responsables de todo. Yo una cosa que le digo a los pelados cuando entran al restaurante es que ellos no van a ser operarios, ¿sí? Porque yo no funciona. Entonces, si en el resto cada uno tiene responsabilidades más sobre producto que sobre estaciones, entonces eso los hace menos operativos. Si un chico está encargado del programa de pescados, esa persona tiene que hacerse responsable absolutamente de todos los niveles. Tiene que saber, llegó el pescado, tiene que encargarse de que el pescado quede fileteado, organizado, porcionado eh, y destinado hacia donde tiene que llegar, porque además esto es muy complejo porque de un pescado pueden salir 5 preparaciones distintas. Yo les pongo un ejemplo, con un pescado se puede hacer caldo, se pueden hacer chicharrones con la piel, se puede hacer un crudo con algunos cortes y se pueden sacar filetes con otros cortes. Entonces, tenemos 4 preparaciones Un solo producto. un solo producto, ¿cierto? Entonces esa persona tiene que organizar cargo del inventario de ese pescado, de las cosas que lo van a acompañar y lo van a componer para que salga en un plato, de estar pendiente en la estación en donde está y sale ese pescado en servicio y de que funcione en términos de costos. Entonces, esto es muy exigente y es muy exigente para los cocineros de Salvopatria, pero también los está preparando a ellos a todos los niveles en los que tiene que funcionar por lo menos una cocina, que no es simplemente preparar un plato rico o bonito o bien emplatado, porque al final yo les digo, vea, eso lo tenemos que saber hacer y ya, o sea, uno no puede estar fallando, no, a uno tiene que cocinar rico, a punto, perfecto, en voleo, como sea. Lo complejo realmente tiene que ser todo lo demás y es funcionar en esa escala y eso ha sido un reto del berraco y como les digo, nosotros arrancamos con ese modelo en enero del 2019 y para febrero de este año fue que dijimos, listo, por fin lo logramos o por fin ya, no lo logramos porque eso es un trabajo de todos los días, pero por fin ya tenemos la estructura para que esta vaina funcione, se demoró un año. Esto es un mensaje tremendo para todos ustedes que nos están viendo, alumnos, exalumnos y demás. Esto definitivamente, lo que dice Alejandro, es esencial y creo que en algún momento también Leonor Espinosa hablaba en Gato Dumas en una conferencia que nos estaba dando y justamente tocaban estos temas del cual yo estoy completamente de acuerdo. El hecho de saber la técnica, cocinar bien, rico, digamos que el tema del emplatado y que se vea lindo, pues es un tema, es un proceso que se va aprendiendo, es completamente normal, pero cuando uno llega a un Sí, restaurante a trabajar, debería ser una metodología completamente básica, normal, ¿sí? Que suceda. Y a partir justamente con esta clase de procesos pues, que viven los cocineros, en este caso en Salvopatria, me parece un reto genial porque se entiende cómo manejar el producto, se entiende la importancia que llega de esta clase de productos que llegan de tan lejos, apoyando con esta, digamos, con este peso social que existe detrás de eso, es justamente donde el valor que le damos al ingrediente debe ser aún más, independientemente si llegue de muy lejos o de muy cerca, pues pienso que el ingrediente en sí siempre se debe respetar y siempre se debe sacar lo mejor pues de cada una de las cosas. ¿Por qué? Porque detrás de esto siempre hay un trabajo muy arduo de pescadores, de agricultores. Se nos fue Alejo un momentito, pero bueno, nada, continuamos mientras volvemos a conectar. Entonces, esta es justamente una variable. Pienso, por supuesto, que tenemos que tener nosotros cocineros, panaderos, pasteleros, bartender, bueno, hola, ahí volví. tranqui, ahí está, lo volvimos a tener. Nada, estaba Perdón que contando lo que le estaba diciendo ahora, justamente me vine que, más cerquita del modem para... perfecto, no, justamente esta relación producto cocinero, pues bueno, y así sucesivamente con cada una de las disciplinas gastronómicas, pienso que debería ser
es un proceso de entenderlo, conocerlo, transformarlo, justamente por respeto, básicamente porque sin ingrediente nosotros no existimos, básicamente. Eh, y bueno, digamos que la otra pregunta, a modo de esto que usted nos habla, de la concepción que tienen sus cocineros, sus muchachos dentro, este proceso de aprovechamiento, este proceso de generar nuevas cosas con lo que hoy nosotros llamamos residuales, ¿sí? Todo esto que en definitiva, hay cosas que definitivamente nosotros podemos llegar a aprovecharlo utilizando un poquito más de nuestra creatividad, pensando realmente en darle un ciclo a lo que realmente hacemos para que se cierre ese ciclo. ¿Cómo lo logran ustedes? ¿Con qué tipo de ingredientes lo hacen y demás? Pues mire, una cosa que nos malacostumbró la alta cocina y que se diferencia con las cocinas tradicionales es el aprovechamiento tan ineficiente del producto. Que a mí me parece, uno cuando empezó a cocinar en los 90, yo no tuve la oportunidad de estudiar en una escuela de gastronomía, yo de una me metí a un restaurante y soy empírico, pero una de las cosas de los 90 ridículas era que a uno le ponían a botarle la semilla al tomate, a botarle la semilla al zucchini, a, no sé, a botarle el cuero al cerdo, eh, la parte verde al puerro. No, era Una eso es una salvajada. vaina, una grandísima estupidez de la alta cocina, weón. No entiendo esa vaina, tornear una papa y perder el 30% de una papa, pues qué pena, yo no sé si todavía le siguen enseñando eso en la escuela. Y lo hacemos. Como ejercicio está bien de habilidad, por todo lo demás es un desastre, pues qué pena, una opinión muy No, personal. está perfecto, ¿no? Perfecto, tranquilo. Eh, Póngase libre de dar su opinión, ni más faltaba, por supuesto. eh, Porque además esa pretensión de que todo sea del mismo tamaño y el corte sea, a ver, hay cosas, yo jodo mucho con los cortes en el restaurante y en términos estéticos un corte bien hecho es increíble. Pues si ese corte bien hecho significa que uno tiene que botar 30% del producto, hombre, cambiemos de corte. Es así de sencillo, ¿cierto? O qué voy a hacer yo, o si voy a hacer ese corte, yo tengo que saber antes de empezar a cortar el vegetal qué voy a hacer con el recorte Total. y para qué lo voy a utilizar, ¿cierto? Tiene que tener un destino. Entonces, parte del ejercicio también de cambiar esta carta constantemente es poder aprovechar todo el producto. Y como yo les decía, yo no puedo pagar un pescado porque nosotros le estamos pagando el doble de lo que se le paga a una comunidad pesquera del Pacífico en una copia por kilo. Eh, y fuera de eso me tienen que mandar a copiar ese pescado en Cali y mandármelo desde allá. Entonces, el kilo de pescado que yo compro es carísimo y me llega solamente pescado entero. Yo no soy, el caprichito de que a uno le llegue el filetico y no, ¿qué tal? Eso no se hace. Para eso se hace en una casa, pero no en un restaurante. A uno le tiene que llegar el pescado entero. Y Y así se entonces, familiariza uno mejor con el producto, pues definitivamente. lo Uno tiene ya que sabe conocer, cómo además, agarrarlo y como cocinero, filetearlo y manejarlo estructuralmente. y entender que como cocinero es una dicha. Que a uno le llegue un pescado entero del Pacífico colombiano uno lo tiene que entender como una dicha, como una, como un privilegio increíble. Y uno tiene que llegar a ese pescado y uno tiene que saber para dónde se va a ir todo ese pescado. eh, el esqueleto se va para un caldo, pero yo no me puedo llenar de caldo si en la carta ese caldo no tiene un destino, ¿cierto? Yo por eso casi todas mis recetas de pescado, no es por capricho, no es porque yo no me sepa inventar nada más, pero casi todas van con un caldito, con un tapado, un encocado, un curry, porque yo ahí estoy haciendo uso del caldo del pescado, ¿cierto? Eh, la piel, hemos estudiado cómo cocinar las pieles de los pescados y volverlas chicharroncitos para que se vuelvan un acompañamiento en el mismo plato, para que parezcan de alguna manera. Eh, yo siempre tengo una entrada de pescado y un plato fuerte de pescado, porque eso me permite a mí no querer servir filetes magros del mismo tamaño de 180 gramos, todos igualitos, porque es que un pescado, hermano, es muy distinto y si yo me trato de hacer el ejercicio, pues me jodo. Entonces yo tengo que también pensar en cómo aprovecho y cómo cojo esos cortecitos que no es el filete de este tamaño y los vuelvo de pronto un tartar, un tiradito, un ceviche, un escabeche, alguna cosa, ¿cierto?
Y con cada pescado el ejercicio es totalmente distinto. Entonces, ese es el ejercicio que nosotros hacemos. Coger las pieles de los vegetales y volverlas, nosotros hacemos un polvo en donde se utilizan todos los residuos de los vegetales que yo sirvo en los platos tienen que estar supremamente frescos, pero los vegetales cuando se empiezan a marchitar tienen una característica increíble y es que se ponen más dulces. Entonces, en términos de textura no están tan chéveres, pero en términos de sabor son fantásticos. Entonces, cuando a mí se me pasa y el vegetal no está perfectamente fresco, divino, después de 3 días, ¿qué hacemos? Lo parrillamos, lo deshidratamos, lo molemos y hacemos un polvo de vegetales. Y lo vamos mezclando en una especie de sal que utilizamos en un montón de cosas y para saborizar caldos y para hacer de todo. Y ahí estamos aprovechando absolutamente todo. Entonces, si uno quiere ser eficiente de esta manera y funcionar en términos de costos, tiene que ser muy hábil dándole destino a todo el producto. Y eso es un ejercicio, como yo digo, que es una dicha para un cocinero, porque es un ejercicio de técnica y creativo súper profundo. Totalmente de acuerdo con esto. Y esto, digamos, del análisis que saco de lo que usted nos dice, y bueno, también a partir de la experiencia que he tenido durante estos años, definitivamente hay una concepción que es importantísima, y es sentarse a pensar, pues a diagramar y a visualizar lo que uno va a hacer, pues con respecto a lo que uno tiene, digamos, en las opciones que se van consiguiendo, en los distintos ingredientes, productos que uno va teniendo acceso a distintos niveles, por supuesto, no solamente a nivel vegetal, animal, frutas, por supuesto, también sentarse a planear, no solamente a nivel creativo, sino, bueno, ¿qué vamos a usar todos? Ser minuciosos, prestarle atención al detalle, justamente, bueno, porque, bueno, muchos cocinamos, ¿no? Y hay un montón de cocineros en todo el mundo, pero justamente pienso que este plus que hay en muchísimos lugares y en muchísimos cocineros es justamente la atención a este pequeño detalle que normalmente busca darle ese factor sorpresa al plato, ese factor sorpresa en desenvolvimiento. Definitivamente es un agregado para mi parecer, emocional para los cocineros, en definitiva, porque justamente lo que usted decía, un cocinero que no sienta esta adrenalina y que no sienta este gusto por manejar esta clase de posibilidades y de un mundo de oportunidades que pueden llegar a surgir a partir de una zanahoria, un pescado, una papa, un cilantro, lo que sea, es justamente, bueno, empezar a generar qué puedo lograr yo, hasta dónde puedo llegar a exigirme yo para generar cosas distintas, para dar ese boom de detalle. Bueno, nada, la gente está realmente que le encanta la manera de pensar. Me escribe Valeria, te mando un abrazo. Nos dice, excelente, así es, eso es tener conciencia, valor y respeto por los alimentos y no desperdiciar nada, nos dice Constanza. Víctor Vieco, Víctor, te mando un gran abrazo. Estos chicos que saludo son la gran mayoría de alumnos míos. ¿Algún consejo para personas que queremos empezar en el mundo de la investigación gastronómica, cultural, etcétera, para conectarla con nuestros productos? Pregunta Víctor Alejandro. Hay una cosa interesante, pues, que digamos a mí me ha servido como herramienta es haber estudiado biología y entender los procesos investigativos a los que uno tiene que entender cuando está estudiando una ciencia. Porque ahí el método científico y un montón de cosas empiezan a tener que entrar ahí, pero pues, ¿cuál es la base de la investigación? Esa es una pregunta. Yo creo que uno simplemente para empezar a investigar tiene que preguntarse cosas, ¿cierto? Y luego tiene que tener una habilidad que hemos perdido hoy en día porque el exceso de información que tenemos en estos aparatos nos ha vuelto súper inútiles para preguntarnos, y es paradójico porque tenemos una herramienta en la mano que nos puede responder todas las preguntas, ¿cierto? Pero no la utilizamos. Y tenemos una oportunidad y este aparato se vuelve en cambio podría ser una herramienta para el conocimiento brutal, y lo que se vuelve es una herramienta para el desconocimiento, para la confusión, pegados a redes sociales en donde nos confunden todo el día y nos echan unos cuentos que no tienen nada que ver, y hay una cantidad de información
tergiversada y de inútiles famosos y de un montón de vainas, es tener esa pregunta y tener ganas de resolverla. Eso es lo único que se necesita para investigar. Y yo les digo, un proceso de investigación es abrir un libro y mirar en el glosario o en el índice. Ese es el primer proceso de investigación. Es, tengo una pregunta, la voy a resolver por mí mismo. Eso es lo que se necesita para investigar. Eso, un lápiz y un cuaderno, nada más. Tenemos toda la herramienta. Y es súper loco. Yo veo chicos que se han graduado de escuelas gastronómicas que no saben buscar una receta en un libro de cocina. Y eso es la cosa más desafortunada y triste del mundo entero. Es lo que yo les digo. O sea, busque tal receta en un libro y ahora en el libro lo empiezan a buscar página por página. Yo soy como, hombre, hay un índice y un glosario, ¿sí? Arranquemos por ahí. O, o cosas como, yo les doy un término que de pronto ellos no entienden y se quedan varados porque no saben qué es. Es como, hombre, abran Google, pongan el término, enter y miran a ver qué les empieza a salir. Ahora, tiene que haber otra habilidad y es, si uno quiere resolver sus propias dudas, tiene también que buscar contenido de calidad, investigar de la manera adecuada, ¿cierto? Es, yo no sé si todavía existe el Rincón del Vago, que era donde uno buscaba las tareas cuando le daba pereza. Está eso, que no creo que sea un contenido de muy buena calidad, o está, hombre, yo quiero saber de cocinas tradicionales, entonces voy a empezar a mirar el Ministerio de Cultura en Colombia, voy a mirar las facultades de las diferentes universidades y voy a ver qué contenido de calidad tienen ellos para que esa investigación, pues hombre, no sea en Infobay o en, sí, o quedarse en Wikipedia y ya. Exactamente. Wikipedia, digamos, Wikipedia es una herramienta chéverísima si uno abre las fuentes bibliográficas de Wikipedia. Si uno se queda el copy-paste de Wikipedia, bueno, se quedó con el mismo conocimiento de todos los demás y eso y no hizo ningún proceso investigativo. Pero si uno se va y mira las referencias bibliográficas de donde se soporta el artículo de Wikipedia y empieza a profundizar a partir de ahí, va a ser una investigación súper completa. Entonces, es lo que yo digo, para investigar, tener una pregunta y tener ganas de resolverla. De acuerdo con ustedes. Definitivamente debemos ser mucho más sensatos al momento de investigar y llegar a una profundidad. Eh, Uno sabe definitivamente cuando se acostumbra a leer y a leer y a leer, uno sabe cuando la información tiene sentido, es sensata y realmente le soluciona la pregunta que uno necesita y otros definitivamente no. Víctor, perdón. Hay un tema y es la investigación también práctica. Digamos que no hemos llegado ahí, para eso tiene que haber un método. Y es, digamos, el tema de los fermentos. Nosotros estamos trabajando mucho en los fermentos porque es una forma de aprovechar muy bien los productos al 100%. Fermento es una berraquera por eso. Y es establecer un método de investigación. Y ahí sí yo creo que uno tiene que, a ver, si yo cocino esto o si subo a tal temperatura y espero tanto tiempo, tener diferentes muestras, anotar en un cuaderno, llevar una vaina. Sí, nosotros hicimos una investigación de nixtamalización con 6 tipos de maíces y eso se demoró 2 meses de pruebas, de cambiar cal, de hacer unos con ceniza, hacer otros, que eso yo creo que lo hacen muy bien y tienen herramientas para eso en la universidad, pues ser riguroso y metódico con eso. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y afortunadamente nuestra disciplina, bueno, y en general, hay muchas disciplinas que también pueden abarcar esto. Nosotros no solamente tenemos este tema investigativo teórico, sino también podemos aprender un montón a partir de la práctica. ¿Qué necesitamos? Mandarnos a hacerlo. Es así. Exactamente. Mandarnos a hacerlo. Entonces ahí es cuando uno realmente empieza a generar un criterio, un carácter para decir, mira, yo con respecto a lo que he hecho, se ha desenvuelto así, 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 y me ha funcionado. O por supuesto que hay muchas maneras más, hay otra gente que tiene otro método y no quiere decir que el nuestro sea el único o el de la otra persona sea el único. Variables hay un montón que nos llevan a un mismo fin y son completamente válidos. Esto pienso que abre una apertura de mente, por supuesto, y de cabeza para decir, bueno, no solamente este es el lineamiento, sino que tenemos un montón de oportunidades más. Hay una cosa muy importante ahí cuando uno, y es que a nosotros nos han educado para no equivocarnos, y eso es el peor error en la educación. Uno tiene que equivocar. Ahora, si uno se equivoca y no aprende del error, ahí sí no está haciendo absolutamente ningún ejercicio, pero nosotros, yo le digo a los chicos, porque todo el mundo tiene un temor a equivocarse horrible, ¿cierto?
Y a veces es normal porque uno como chef es muy estricto y tiende a ser muy duro con los muchachos a veces, porque pues, eso hace parte de la formación en una cocina, normal. Pero hay que equivocarse. Lo que no puede pasar es que uno se siga equivocando en lo mismo. Uno se equivoca, mira por qué se equivocó, aprende y sigue. Y eso es indispensable para la investigación también. Ah, no, esto no funciona. ¿Cómo puedo hacer que funcione? Uno tiene que estar todo el tiempo sin miedo al error. Sí, de acuerdo con usted, equivocarse no está nada mal, no saber tampoco está mal, el no saber es no preguntar o no instruirse. El problema es no querer saber. ¿Perdón? El problema es no querer saber. Exacto, ese es el gran problema definitivamente. José Silva nos pregunta, ¿qué opina de aquellos que hacen esa investigación desde la práctica, viajando, cocinando con la gente de los pueblos, aprendiendo desde las bases? Ya, pues es la investigación más completa y más profunda es esa. Y a partir de la experiencia. Si uno, lo que yo digo, el proceso de investigación tiene que ser teórico y práctico, ¿cierto? Entonces, si ustedes arrancan de una pregunta, consultan bibliografía y después empiezan con un tema práctico. Si es un tema, si uno quiere saber de tradición, si uno quiere eh, hacer una investigación sociológica, histórica, cultural, pues se tiene que ir a visitar a una comunidad, a un pueblo, una región, una etnia donde eso esté sucediendo. Esa es la parte práctica. Si es una investigación en términos ya netamente gastronómicas, pues uno arranca también, consulta técnicas, estudia un poco el tema y ahí ya empieza a trabajar directamente sobre una receta o una técnica específica ya en la cocina. Y ahí es una cosa muy interesante porque nosotros nos tenemos que dar cuenta como cocineros que tenemos la oportunidad de hacer todo este tipo de cosas, que nosotros no somos simplemente cocineros en una cocina, sino que uno es cocinero viendo cómo se cultiva, cómo crece un vegetal, cómo se sacrifica un animal, cómo se hace una receta tradicional en el lugar en donde nace y en donde están las portadoras de tradición comunicándola. Uno es cocinero con todo este alcance y eso también es muy importante que los que estamos dedicados a este oficio lo tengamos en mente porque nos abre un montón la cabeza y vuelve nuestra profesión una cosa supremamente emocionante y mucho más relevante que si nos quedamos metidos en una cocina dándole comida a la gente, ¿cierto? Totalmente, totalmente, es así. Y esto justamente también en Gato Dumas hubo un ejemplo muy claro con esto y pues Alejo también estuvo ahí aquel día y pues fue la investigación del lab con respecto a las hojas de coca. Sí, Claro. que se fueron para Lerma, en el Cauca, y les enseñaron un montón, un pueblo básicamente que decidió dejar la guerra a un costado para darle otra cabida a un ingrediente que es básicamente satanizado, por decirlo de alguna manera, para muchos en un contexto social que en medio de todo, digamos que uno llega a entenderlo, pero bueno, justamente este nivel educativo que nosotros, a partir de estos procesos gastronómicos, y bueno, así con el resto de disciplinas, podemos lograr, y esto se logró, y es de aplaudir realmente lo que se logró en la institución, con el lab y demás, y la verdad es admirable. Y así hay un montón de proyectos, y así estamos, bueno, muchos de nosotros trabajando en torno a seguir educando, a seguir generando estas conexiones, a que la gente entienda que detrás del oficio y de lo duro que es la cocina, la gastronomía en general, pues hay un mundo realmente por descubrirlo. Y sobre todo en un país como el nuestro, que tiene tanto para entregarnos y que siempre nos ha entregado tanto y que nosotros muchas veces no lo entendemos y todavía no lo queremos apreciar. Entonces es parte de nosotros justamente generar esa conexión para que la gente entienda lo importante que es tener un suelo, una tierra acá en Colombia, por supuesto a nivel agrícola y posteriormente poniendo todo esto tan lindo que nace de la tierra en un plato, con técnicas, con sapiencia, con un equipo detrás, bueno, con muchísimos factores y facultades de cada uno. Nos pregunta Valeria que si sus estudios en biología tuvieron influencia en la manera como usted concibe la filosofía en los alimentos y demás. Sí, claro. Pues digamos que uno estudia biología porque tiene un aprecio especial por la vida. Pues bios significa vida, estudio de la vida, biología. Entonces, si uno tiene un aprecio especial y uno eh, tiene este amor por los seres vivos, desde lo más simple, desde una bacteria hasta formas tan complejas, pues
pues, hombre, obviamente, de ahí parte un resto lo que uno, pues la filosofía y lo que estamos haciendo en Salvopatria, ser un poquito más responsables, que no lo somos del todo y uno no puede, o sea, a ver, yo no estoy diciendo que yo soy un salto en términos de sostenibilidad, pues Claro. en domicilios yo estoy que me siento a llorar por la cantidad de empaques que tiene que usar, así sean de cartón y biodegradables y de celulosa de caña, pues pucha, ¿sí? Entiendo. Sí, pero uno tiene una apreciación especial por esto, ¿cierto? Ujú. Y por el lado, el ser humano situado de una manera más conectada con la naturaleza y eso también viene de ahí, de cómo eso lo expresa también el restaurante en términos de responsabilidad ecológica y social. El tema de investigación, el método científico, ¿cierto? La claridad y entender eso de que los ingredientes no son estáticos y van variando, ¿cierto? De buscar productores que sean más responsables con el medio ambiente, con los animales. Eh, entonces nosotros hemos tomado un montón de medidas, obviamente, porque yo eventualmente sigo teniendo ese, y a mí me encanta todavía. Yo me voy para la finca y me gozo, y yo ahorita estoy más en plan de eso, de menos chef y más volver y conectarme con la raíz de las cosas, ahorita cuando arrancó la pandemia estuve trabajando un montón en hacer una cosa que no había podido hacer en la finca por estar tan ocupado en una tierra que tengo hace un poco más de un año con mi mamá y era arrancar la huerta. Y es un terreno lleno de piedras al que no se le puede meter ni siquiera un tractor para arar, entonces había que crear el suelo. Y estuve un mes en el ejercicio y me pareció el ejercicio el ejercicio más profundo que uno puede hacer como cocinero es preparar el suelo en el que va a crecer un ingrediente que uno después va a cocinar. Es como lo más profundo a lo que uno puede llegar, yo creo, eh, en un acto como cocinero, pues. Entonces, estuve haciendo eso y ahorita me gusta más eso y yo creo que todo eso se deriva de haber estudiado esos 7 semestres de biología y haber, pues, y seguir, digamos, con esa vena y con ese cariño por esa ciencia. Sí, de acuerdo. Yo pienso que dentro de la educación gastronómica es importantísimo, importantísimo, y bueno, en esto también estamos trabajando desde nuestro lado, esa conexión que usted tiene, que usted dice, perdón, que muchos de nosotros deberíamos tener. O sea, todo lo que el persona que se dedica a cocinar en la vida debe definitivamente tener un paso por entender justamente qué es hacer, qué es generar un suelo óptimo, qué voy a sembrar, qué voy a necesitar y todo el cuidado que demanda cada uno de los ítems. Nosotros estamos tan acostumbrados a tener de todo, a toda hora, que muchas veces no le damos ni 5 importancia cómo se generó esto. Y es Sí, clave. Nosotros, ya digamos que muchas veces la concepción para nosotros de lo que hablaba usted hace un momento, de la vida puntualmente, ya nos parece tan normal que exista la vida que simplemente no la apreciamos. Y una vida no se puede perder. Hoy por hoy tenemos que volver justamente a esto, de analizar y reflexionar, es decir, una vida no se puede perder simplemente para que termine la caneca a la basura, sea de procedencia animal o sea de procedencia vegetal, no importa, es una vida igual. Entonces, este es un tema importantísimo que nos invita a todos los gastronómicos a reflexionar, a entender y a ver cómo estamos nosotros actuando ante esta problemática definitivamente que es actualmente. Ya para ir culminando rápidamente, nos preguntan cómo es el manejo de sus empaques, qué tipo de material están utilizando, si lo están utilizando, digamos, en los domicilios y demás, y cómo se está manejando el tema de sus domicilios en Salvo. Vamos haciendo domicilios, utilizamos empaques de cartón y celulosa de caña, que son biodegradables. Eh, y estamos sacando una carta semanal de domicilios muy chiquita, muy sencilla. Le estoy apuntando a una cocina muy casera, muy sencilla. No quiero darme las de chef en estos momentos. Entonces estamos haciendo lo que es medio pollito con papas y una ensaladita de quinoa, un choripancito con la longaniza y el pan de maíz y todo lo que hacemos en el restaurante, un curry con arrocito al lado, o sea, no, yo creo que en estos momentos ya. Y hay otros que lo están haciendo supremamente bien,
con cocina mucho más de autor, de chef, de creativa. Yo le estoy apuntando a algo mucho más tranqui. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en términos de domicilios y todo está muy articulado con el mercado. En el mercado, digamos, a ver, hay que empacar al vacío con estas bolsas de vacío que son plasticudísimas, son un montón de plástico, pero pues yo no puedo vender unas salchichas que no están empacadas al vacío, pues porque termino, y hay cosas de la sostenibilidad que uno las tiene que entender de manera global y es, si yo no empaco las salchichas al vacío, se van a echar a perder y las voy a terminar botando a la basura. Ajá. Entonces, son unas por otras. Y ahí sí les digo, y por eso yo no soy un santo de la sostenibilidad, hombre. Nos toca empacar al vacío cosas en plástico, ¿cierto? Ahora, un Básicamente, montón de vidrio, un montón de cartón, un montón de bolsas de papel, ¿sí? Tratamos de que todo se vaya por ese lado, de que sea, pero pues en estas coyunturas también nos toca ser cuidadosos en ese sentido y pues hay plástico y es ¿qué le vamos a completamente hacer? entendible. Es completamente entendible. Hoy por hoy todavía no tenemos soluciones fehacientes y básicamente por un tema muchas veces de costo. Hoy por hoy, hasta que entremos en esta dinámica de entenderlo, pues las alternativas uno las logra hasta el punto que puede, definitivamente, y al punto digamos, el, el comercio le da las opciones a uno también. Bueno, quedan por ahí varias preguntas todavía, pero bueno, ya lastimosamente se nos terminó el tiempo. Pero sí quiero despedirme con la última, que nos pregunta María también, y justo esta también la tenía pensada para decirle su ingrediente favorito. No, no tengo. Perfecto. Siento decepcionarlos mucho. ¿Cuál les gusta Yo usar? Cuando odio, menos tres. yo odio escoger el favorito y el definitivo y el, ¿sí? Me encanta el tomate, me encanta la mantequilla, la pasta me gusta mucho, la pasta buena, pero no, yo odio tener que elegir uno y el mejor y odio las listas del mejor restaurante, odio, o sea, que, hombre, el mejor es el que le gusta al que sea cuando sea. Me encanta el mango, pero cuando está buenísimo, si está malo no me gusta para nada, y un mango de azúcar remaduro me parece horrible, a menos que esté en jugo o en otra vaina, pero pues es lo que, esas cosas muy subjetivas, pero no sé, me encanta el helado, el buen helado, pero De acuerdo. el Un buen cerdo me helado. encanta, el cerdo me encanta, pero hay cortes del cerdo que no me gustan. Es mi animal Entonces, favorito en la gastronomía. Definitivamente. El cerdo es muy versátil. sí, total. Alejo, por dónde la gente les puede pedir rápidamente? No, en Instagram está toda la información, Perfecto. @salvopatria, facilísimo. Y El ahí, Instagram de Salvopatria. Perfecto. @salvopatria, ahí están los datos, ahí está todo, y facilísimo, y llaman y piden domicilios, y piden las cosas del mercado, se las llevamos a la casa el otro día, y tenemos los kits de Milhoja, y un montón de vainas, y cada día nos estamos inventando cosas nuevas, y si no saben preparar algo, se meten a la página web de Salvopatria, que es www.salvopatria.com/recetas, y ahí tenemos recetas para que aprendan a preparar las cosas que vendemos en el mercado. Entonces ahí está toda la información, le pueden cacharrear un ratico al Instagram y se pillan un montón de cosas y lo que estamos haciendo y todas las ideas que han venido pasando en los últimos días. Perfecto. Alejandro, la verdad, fantástica charla. Mil gracias nada, otra vez su compañía. La verdad es muy lindo para nosotros que usted siempre tenga las puertas abiertas, usted y su equipo. De hecho, sé que tiene varios de nuestros chicos en su restaurante. Sí, pues hay gatos. Un abrazo para Juan Camilo. Nada, mil gracias de verdad. Sabe que desde nuestro lado lo que necesite y lo que necesite de Salvopatria, siempre estaremos con las puertas abiertas, por supuesto. De mi lado, nada, gratitud por esta charla, por este mensaje que me parece sumamente válido y sensato en momentos como este, pues, entendiendo un poco digamos, nuestra responsabilidad como cocineros y lo que se viene de ahora en adelante. Nada, le mando un gran abrazo a todos ustedes que se conectaron el día de hoy. Muchísimas gracias por estar siempre
digamos, conectados en estos webinars que estamos haciendo, que justamente es para ustedes, para que escuchen distintas maneras de otras personas que lo hacen muy bien y que tienen su manera de hacerlo y que son ejemplo definitivamente. Prueben, coman, cocinen, hagan lo que realmente a ustedes los haga felices, en definitiva, y que seguramente a partir de esto vamos a poder lograr mejores cosas definitivamente en nuestro entorno. Acuérdense para todos también que la próxima semana es nuestra última semana de masterclass, tanto prácticas como teóricas, básicamente porque después vamos a entrar en una metodología de cursos de distintas clases, digamos 4 clases aglomeradas en uno, a un precio realmente módico, con, pues ya saben ustedes, con la calidad de Gato Dumas, por supuesto. Entonces los invito a que chequen nuestro Instagram en las redes, viendo, digamos, la programación que hay, tanto clases prácticas como teóricas, que hay un montón de material sumamente importantísimo de distintos profesores que tenemos en la institución que son realmente muy buenos en lo que nos van hablando, y han habido muchísimas cosas muy interesantes, así que nada, espero que nos veamos la próxima semana en estas clases. Mil gracias en serio por conectarse. Alejo, un abrazo grandísimo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, gracias.